¿Qué tal amigos? Sean muy bienvenidos a mi canal nuevamente y sean muy bienvenidos al video número 500 del canal. Bueno, en el día de hoy les quiero traer una carrera en Automovilista 1. Una carrera que se me ocurrió hacer es básicamente traer los Fórmula 1 de la década de los 90, precisamente el año 1996, a correr el Gran Premio de la ciudad de Buenos Aires, pero en el mítico Galvez 12. Porque si ustedes recuerdan, esta carrera se corrió en la variante número 6 del circuito, dejando a todo el público prácticamente caliente porque querían que se corriera en el 12. Así que bueno, lo que les propongo es ver esta carrera con algunos comentarios míos en el mítico Galvez 12. Bueno, vamos con la carrera comentada. Largábamos en el puesto 8 con el McLaren de Mika Häkkinen. Posición bastante acorde para la época. Arrancamos bien, nos metíamos por el interior, detrás de Jean Alesi. Manteníamos nuestra posición, ahí la perdíamos con Alesi. Atrás nuestro venía David Coulthard. Ahí pasábamos a Jean Alesi y quedábamos detrás de Jacques Villeneuve. Vamos a encarar lo que es el Salotto en la primera vuelta. Tenemos pegado a la cola a Jean Alesi. Acá salimos mejor pisados porque el Tyrrell que venía delante de Jacques Villeneuve venía lento y hacemos un 2x1. Vamos a llegar a la frenada de la chicana de Ascari, adelantando 2 posiciones. Miren esta buena cámara trasera. Tiramos la frenada. Y quedamos en quinta posición detrás de Gerhard Berger. Delante de él Olivier Panis, con el Ligier. Vamos en busca del Benetton y vemos que el Benetton en la horquilla lo adelanta al Ligier y aprovechamos nosotros saliendo mejor pisados. Nos ponemos prácticamente a la par del Ligier de Olivier Panis. Y acá lo adelantamos limpiamente. Llegamos a la S de Senna. Limpio adelantamiento peleando rueda a rueda. Y comenzamos a tomar distancia. Bueno, nos vamos a la búsqueda de Gerhard Berger, que lo teníamos a unas 7 décimas. Entramos en la succión. Fíjense ustedes cómo se notaba mucho la succión en estos autos. Ahí lo emparejamos y lo adelantamos. Linda toma esta. Bien, quedamos en tercera colocación y nos vamos a la búsqueda de los líderes, que los líderes eran Damon Hill en segundo lugar y el Kaiser Michael Schumacher en primera colocación. Ahí los vemos peleando a Damon Hill y Schumi por el primer lugar. Y bueno, acá ya había que empezar a apretar el acelerador y recortarles distancia para poder lograr adelantarlos y hacernos con el primer lugar. Precisamente estábamos de Damon Hill a un segundo. Ahí vamos a entrar al sector de Salotto. Fíjense qué bonitas tomas. Salimos de Salotto, todavía tenemos al Benetton bastante cerca. Escuchen cómo rugen esos B10, por favor, una locura. Entramos medios pasaditos a Ascari, pero ya nos ponemos bastante pegaditos a lo que es la cola del Williams Renault de Damon Hill, que viene batallando con Michael Schumacher. Hablamos en la horquilla del fondo, salimos ahí mal pisados. Encaramos la recta principal. Ya estamos a 4 décimas de Hill.
Ahí vemos cómo le tira el auto a Schumacher, pero no le alcanza. Bueno, esta toma desde prácticamente el piso está realmente muy buena. Vamos a entrar a Salotto. Toma desde el helicóptero en búsqueda de la punta de la carrera, o mejor dicho, primero de la segunda posición. Ahí le ponemos casi el auto a la par, no nos alcanza, nos metemos en la succión otra vez, lo emparejamos y lo pasamos. Y acá es cuando viene el primer problema de la carrera. Ahora van a ver. Hill nos estira la frenada, nos deja por el lado sucio. Nos vamos un poquito levemente al pasto sin perder el control del auto, nos comemos un cono, recuperamos y seguimos sin problemas. Bueno, vamos a entrar a la horquilla y tenemos, bueno, que recuperar otra vez después de ese intento fallido de poder adelantar a Damon Hill. Ahora nos encontrábamos a unas 8 décimas, 9 décimas, casi un segundo. Y vuelta a remarla otra vez. Bueno, fíjense esta toma. Desde el auto, desde la parte de atrás, bastante buena. Haciendo el Salotto. Y los dejo con el sonido del B10. Linda pasada esa. De a poquito nos íbamos acercando nuevamente a los punteros, acortándoles tiempo. Vamos a la recta principal. La S de Senna. La S de Senna que la hacíamos en quinta y cuarta. Salotto con estos coches es una locura porque se hace prácticamente en sexta a fondo todo el tiempo. El motor no tiene respiro. La verdad hubiera sido espectacular poder ver la Fórmula 1 de esa época en esta variante. Bueno, nos encontramos en la vuelta número 6 ya. En la tercera colocación. Ahí entramos en la succión, no nos alcanza. Nos metemos en Ascari. Y acá es cuando viene el adelantamiento, donde dije, bueno, me la juego, tiro un dive bomb. Estiramos la frenada a tope, a tope, a tope. Lo pasamos a Damon Hill, nos quedamos segundo y vamos a la casa de Michael Schumacher. Y acá va a venir el momento infame de la carrera. Entramos en la succión de Michael. Nos abrimos para ganar el interior. Y miren lo que hace Michael. Nos pega un autazo tremendo. Pero tremendo el autazo que nos pega, ¿eh? Seguimos peleando ahí entre el segundo y tercer puesto. Nos volvemos a meter por el interior para agarrar Salotto. Casi los tres a la par. Y no nos tocamos de milagro. Transitamos Salotto. Pegaditos a nosotros lo tenemos a Damon Hill. Y acá salimos bien pisados de Salotto. Entramos prácticamente en la succión de Michael Schumacher. 314 km por hora, 15. Lo emparejamos. Lo pasamos. Y acá pasamos esta toma de vista desde atrás. Para ver cómo nos quería dar casa. Ahí patinaba un poquito Schumacher. Sacábamos una pequeña luz de ventaja. Acá llegando a la horquilla frenamos lento. Schumacher que nos quiere meter el auto y no puede.
Salimos bien pisados en primera colocación. Y entramos a la última vuelta. O sea, nos hicimos con el liderato de la carrera justo antes de entrar a la última vuelta. Acá ya era cuestión de gestionar un poco. Aunque todavía los teníamos muy pegados, muy cerca a los otros dos. Toma desde la vista trasera del auto. El McLaren número 7 de Mika Häkkinen. Carrera prácticamente controlada. Y nos dirigíamos hacia la victoria del Gran Premio de la Argentina de 1996 a bordo del McLaren Mercedes de Mika Häkkinen. Encaramos la recta principal, nos abrimos al muro para festejar y ganamos la carrera. La carrera, la verdad, muy entretenida, muy linda, muy buena carrera. Bueno, gente, acá tenemos lo que son los resultados finales de la carrera. Nos hemos hecho con el Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires del año 1996 con el McLaren Mercedes de Mika Häkkinen. Segundo, Schumacher con la Ferrari. Tercero, Damon Hill con el Williams Renault. Cuarto, Jacques Villeneuve con el otro Williams Renault. Quinto, Gerhard Berger con el Benetton Renault. Sexto, Jean Alesi con el otro Benetton Renault. Séptimo, nuestro compañero de equipo David Coulthard con el McLaren Mercedes. Octavo, Olivier Panis con el Ligier Mugen Honda. Noveno, Hein-Harald Frentzen con el Sauber Ford. Y completa la décima ubicación Eddie Irvine con la otra Ferrari. Bueno, un poco la idea de este video número 500 era traer este mod de F1 96 para Automovilista 1 y poner a correr estos míticos Fórmula 1 con motor V10 en el Galvez, pero no en la variante original que la FIA autorizó para esta carrera, que fue la variante 6, sino que ponerlos en el mítico 2, a ver cómo rugían estos V10 en este circuito. Así que bueno, gente, si les gustó el video, les recuerdo, denle un like por favor, vamos todos con esos likes para arriba, que es el video número 500. Recuerden suscribirse, activar la campanita. Y bueno, si les gusta este tipo de contenido, los invito a seguirme. Así que bueno, gente, nos estaremos viendo en el próximo video y que tengan un excelente día. Chau, chau.